Buenas tardes, mi nombre es Sara Valentina Londoño del curso de Ética del programa de Economía séptimo semestre y voy a exponer acerca del relativismo cultural. El relativismo cultural es una teoría acerca de la naturaleza de la moral. A primera vista parece bastante razonable, sin embargo, como todas las teorías de este tipo, puede evaluarse sometiéndola a un análisis racional y cuando analizamos el relativismo cultural, vemos que no es tan razonable como pareciera al principio. El problema es que la conclusión no se sigue de la premisa, es decir, incluso si la premisa es verdadera, la conclusión todavía podría ser falsa. La premisa tiene que ver con lo que la gente cree. En algunas sociedades la gente cree unas cosas, en otras cree otras diferentes. Sin embargo, la conclusión tiene que ver con lo que realmente es. El problema es que esta clase de conclusión no se sigue lógicamente de esta clase de premisa. No hay razón para pensar que si hay verdades morales, todos deben conocerlas. El error fundamental en el argumento de las diferentes culturas es que trata de sacar una conclusión sustantiva acerca de un tema del mero hecho de que hay un desacuerdo acerca de él. Tendríamos que dejar de condenar otras sociedades tan solo porque son diferentes. Esta línea de argumentación probablemente ha hecho que más gente sea escéptica acerca de la ética que ninguna otra cosa. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. De hecho, nos dice que no existen verdades universales en ética. Solo hay los diversos códigos culturales. Además, nuestro propio código no tiene una categoría especial, es solamente uno entre muchos. Podemos distinguir las siguientes afirmaciones, cada una de las cuales ha sido hecha por relativistas culturales. La primera afirmación es que diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. La segunda es que el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción sí es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad. La otra es que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. La cuarta afirmación es que el código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros. El quinto es que no hay una verdad universal en ética, esto es que no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. Y la sexta afirmación es que es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos, pues debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Supongamos que una sociedad emprende una guerra contra sus vecinos con el propósito de tomar esclavos, o supongamos que una sociedad que fuera violentamente antisemita y cuyos jefes se propusieran acabar con los judíos. Los relativistas culturales nos impedirían decir que alguna de estas prácticas es incorrecta. Ni siquiera podríamos decir que una sociedad tolerante hacia los judíos es mejor que la sociedad antisemita, pues esto implicaría cierta clase de criterio de comparación transcultural. No condenar estas prácticas no parece progresista, al contrario, la esclavitud y el antisemitismo parecen incorrectos donde quiera que ocurran. Sin embargo, si tomamos en serio el relativismo cultural, tendremos que ver estas prácticas sociales como inmunes a la crítica. El relativismo cultural sugiere una sencilla prueba para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar si la acción está de acuerdo con el código de nuestra propia sociedad. El ímpetu original del relativismo cultural viene de la observación de que las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de lo que es correcto e incorrecto. Pero ¿cuánto difieren? Es cierto que hay diferencias, sin embargo, es fácil sobreestimar el alcance de estas diferencias. Cuando examinamos lo que parece ser una enorme diferencia, descubrimos que las culturas no difieren tanto como parece. ¿Qué se puede aprender del relativismo cultural? Este descansa sobre un argumento no válido que tiene consecuencias que lo hacen difícil de creer a primera vista y que el grado de desacuerdo moral es mucho menor de lo que implica. Esto equivale a un completo repudio de la teoría, pero pues no obstante sigue siendo una idea muy atractiva.
Hay algo correcto en el relativismo cultural y hay dos lecciones que debemos aprender de la teoría, aun si en la última instancia la rechazamos. La primera lección es que el relativismo cultural nos previene con razón del peligro de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto, pues no lo están. Muchas de nuestras prácticas son simplemente características de nuestra sociedad, y es fácil perder de vista este hecho. Hay muchas otras cuestiones sobre las que solemos pensar en función de lo que es objetivamente correcto e incorrecto, que en realidad no son más que convenciones sociales. Y la segunda lección tiene que ver con mantener una actitud abierta en el transcurso del crecimiento. Cada uno de nosotros ha adquirido algunas ideas firmes, hemos aprendido a pensar que algunos tipos de conductas son aceptables y hemos aprendido a rechazar otros. En ocasiones estas ideas firmes son puestas en tela de juicio. Entre los autores más representantes de la teoría está Heródoto, que en su historia ilustraba un tema recurrente en la literatura de ciencias sociales. Culturas diferentes tienen códigos morales diferentes y lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro y viceversa. Heródoto decía que si alguien, quien sea, tuviera la oportunidad de escoger de entre todas las naciones del mundo el conjunto de creencias que le pareciera el mejor, después de considerar cuidadosamente sus méritos relativos, inevitablemente elegiría el de su propio país. Todos, sin excepción, creemos que nuestras costumbres nativas y la religión en la que hemos crecido son las mejores. Y comprender esto puede dar como resultado que tengamos un criterio más amplio, podemos llegar a entender que nuestros sentimientos no son necesariamente percepciones de la verdad, pueden no ser sino el resultado del condicionamiento cultural. Así, cuando oímos sugerir que algún elemento de nuestro código social no es realmente el mejor y nos encontramos resistiendo instintivamente a esta sugerencia, debemos detenernos y recordar esto. Otro autor importante en la teoría fue William Graham Sumner, que era el gran precursor de la sociología, y en un escrito de 1906 lo resumió de este modo: la forma correcta es la forma que emplearon los antepasados y que ha sido transmitida. La tradición es su propia justificación. No se la somete a verificación por la experiencia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es lo correcto, y así es porque son tradicionales, y de este modo contienen en sí mismas la autoridad de los espíritus ancestrales. Cuando llegamos a las costumbres tradicionales estamos al final de nuestro análisis. Incluso si el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural podría todavía ser verdadero. ¿Y qué pasaría si fuera verdadero? En este pasaje antes citado, pues William Graham resume la esencia del relativismo cultural y dice que no hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales y no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente. Algunos ejemplos de esta teoría en la vida real podrían ser: considerar incorrecto que las personas se encuentren desnudas en la vía pública, pero considerarlo normal en culturas en que la vestimenta que se utiliza cubre menos partes del cuerpo. Otro ejemplo podría ser considerar incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo, pero aceptarlo en culturas en que la poligamia es una práctica aceptada. Y el último ejemplo podría ser considerar falsa la práctica de la magia en nuestra cultura, pero respetar a magos y líderes religiosos de otras culturas en las que esta práctica cumple una función social e incluso médica. Y para finalmente concluir esta teoría, podemos entender el atractivo del relativismo cultural a pesar de que la teoría tiene serias limitaciones. Es una teoría atractiva porque está basada en una idea genuina, la de que muchas de las prácticas y actitudes que nos parecen tan naturales son realmente solo productos culturales. Asimismo, tener esto presente es importante si queremos evitar la arrogancia y tener un criterio amplio. Estas son cuestiones importantes y no hay que tomarlas a la ligera, pero podemos aceptarlas sin llegar a aceptar toda la teoría. Y esto fue todo. Muchas gracias.